Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Acá estamos. Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Estamos probando la conexión, estamos acomodándonos para empezar con el devocional. Hoy un poquito más tarde porque el hijo de mi ahijado cumplió años y bueno, me invitaron a la reunión y querían que compartan con ellos. Cumplió 13 añitos y era la primera vez que le festejaban por el tema de la pandemia. Nunca le habían festejado con la familia y con sus amiguitos. Así que bueno, acá estamos, haciendo el devocional como todos los sábados. Gracias a Dios, que Dios nos da la oportunidad de poder hacer el devocional cada sábado, ¿no? Y bueno, es para mí un compromiso con Dios hacer esto porque desde que empecé siempre sentí el apoyo de Dios para hacer estas cosas, este devocional, para hablar de la palabra, para poder, eh, digamos, predicar el Evangelio como nos enseña, como nos dejó en su palabra Jesús, ¿no? Que prediquemos el Evangelio, que hablemos de la palabra, y como siempre digo, que la palabra siempre nos tiene que dejar algo para corregir nuestra vida, que nos examine, que podamos direccionar nuestra vida hacia esas enseñanzas que Dios nos dejó en la palabra, ¿no? Así que le damos gracias a Dios por eso. Gracias por este tiempo, porque nos sigue sustentando, nos sigue acompañando. Tenemos que ser agradecidos por todo también las cosas que están pasando alrededor del mundo y nosotros, gracias a Dios, tenemos la libertad de poder expresarnos, de poder difundir la palabra de Dios, y eso es bueno. Y hay que aprovechar este tiempo, porque como dice mi pastor también, y yo ya lo creo desde hace un tiempo largo, se vienen tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos donde va a costar hablar del Evangelio, y tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos libertad para hacerlo, este tiempo para hablar del Evangelio, para que más almas conozcan la palabra de Dios, para que más almas puedan recibir las buenas nuevas, para que más personas puedan conocer las enseñanzas que Jesús nos dejó a través del Evangelio. Y como creo que está en el Evangelio de Juan, ahí tenemos bien, el apóstol Juan nos deja bien en claro cuáles son las enseñanzas que Jesús quiere para nosotros, ¿no? Hay mucha enseñanza sobre la palabra y sobre lo que Dios nos quiere dejar, ¿no? A través de Jesús, de lo que Él enseñó esos 13 años y medio, y cómo Juan lo rescata desde otra óptica y lo escribe y lo plasma para que nosotros podamos recibir esas enseñanzas. Así que aprovechemos este tiempo para poder hablar de Dios. Hoy voy a hablar de un versículo que mi pastor estuvo hablando en un estudio bíblico, y a mí me dejó pensando, ¿no? Porque como la palabra de Dios no se contradice, me dejó pensando en ese proverbio. Y bueno, vamos a hablar sobre ese proverbio, a ver qué Dios nos habla a través de esa palabra. Pero antes vamos a cantar una alabanza en este tiempo, en el tiempo de donde Cristo fue entregado, fue castigado, fue crucificado y fue resucitado. Son tiempos para nosotros los cristianos yo diría, en mi opinión personal, de regocijo, porque
Si no fuese que Dios hubiese entregado a su Hijo, no sabríamos dónde estaríamos en este momento. Y gracias a eso, a su amor, estamos acá. Así que voy a cantar una alabanza que viene, la letra se llama No merecía tanto amor, es de Jesús Adrián Romero, es una letra conocida, y es una letra donde nos muestra, ¿no?, todo lo que sufrió Jesús y sin que nosotros lo mereciéramos. Y eso sí, creo que un cristiano lo tiene que tener siempre presente, ¿no?, que no merecíamos nosotros esa gracia, no merecíamos tanto amor, por esa rebeldía que teníamos, por esos pecados que traemos desde los tiempos de Adán, y desde ese lado uno tiene que ser agradecido, ¿no?, a esto que sucedió. Así que siempre en un devocional he dicho que Dios no escucha todas las oraciones, porque esa oración que Jesús hizo en el Getsemaní, Dios no la escuchó, porque si lo hubiese escuchado a Jesús, y le hubiese concedido su oración, lo que él estaba pidiendo, seguramente nosotros no estaríamos en este momento en este lugar. Muchos de nosotros no estaríamos. Y gracias a que Dios no escuchó esa oración, a que la palabra se tenía que cumplir, nosotros tenemos la bendición de poder conocer la salvación, de poder fortalecer nuestra fe y de poder crecer en el Evangelio y de poder rescatar nuestra alma, porque el sentido y la enseñanza del Evangelio es eso, preservar nuestra alma para cuando venga Jesús. Y sabemos que en estos tiempos que están sucediendo estas cosas en distintos lugares del mundo, sabemos que la palabra es profética y la palabra se cumple, y podemos ver que la venida de Jesús está cerca. Entonces, también, ¿no?, demos gracias a que Dios no escuchó la oración de su Hijo y que lo entregó en la cruz para que su sangre sea derramada para perdonar nuestros pecados, para que nosotros podamos corregir nuestra vida, cambiar el rumbo de nuestra vida, de aplicar esas enseñanzas que nos dejó en la palabra, aplicarla a nuestra vida, para poder ser mejores personas, para poder ser personas que le agraden a Dios. Y eso también lo tenemos que tener presente. Tenemos que hacer las cosas y ser personas que le agraden a Dios y no al hombre. Así que vamos a cantar la alabanza, hacemos una oración y empezamos con el devocional. Tu gran amor, tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Me hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi
maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mis heridas en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mis mejillas en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Gloria a Dios. Hermosa canción, hermosa para recordar esto que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Como dije antes, como dice la canción, no merecíamos tanto amor, porque Él fue castigado por nuestra maldad, por nuestros pecados. Y Él, a pesar de que no quería beber esa copa, como dice, Él cargó con toda la ira de Dios que estaba para nosotros, la cargó Cristo, la cargó Jesús, la cargó su Hijo. Y tenemos que dar gracias por eso. Gracias por ese amor inmerecido. Así que sea
un tiempo, como he leído en algunos mensajes, Jesús no murió en la cruz para una Semana Santa como se vive, sino para que tengamos una vida santa. Para eso Él murió en la cruz, para que nuestra vida sea santa, no para tener una Semana Santa. Así que también es tiempo para reflexionar sobre estos acontecimientos. También es tiempo para ver en nuestra vida qué es lo que estamos haciendo que no le agrada a Dios, y para ir ese camino a la santidad, ¿no? Como bien dice mi pastor, que la salvación es un proceso que nos lleva a la santidad. Cuando estemos frente a Dios y Dios apruebe nuestro paso por la tierra, digamos, nuestro paso por esta vida, cuando Él apruebe, ahí seremos santos. Por eso dice la palabra que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y para eso tenemos que esforzarnos cada día, tenemos que cargar nuestra cruz cada día, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que buscar de Dios, estudiar la palabra, no solamente escuchar y ser oidor, sino ser hacedor de la palabra. Y la palabra nos enseña a nacer de nuevo en Cristo, a vivir una vida santa, nos enseña. Y muchos lo toman como que uno es un santurrón o es una persona que quiere ser más bueno que los demás, y en realidad somos imperfectos. Desde ese lado, si reconocemos que somos imperfectos, nadie es más bueno que el otro, sino que la palabra nos lleva a esa perfección, nos encamina a esa perfección. Entonces, no me tengo que quedar con el hecho de que ya Cristo murió en la cruz y yo ya soy salvo. La salvación es el proceso en esta vida para llegar a la santidad. Y de eso tenemos que tomar conciencia, de aplicarlo a nuestra vida, la enseñanza de Jesús, para poder corregirnos cada día y poder perfeccionar nuestra vida, ¿no? A esa semejanza que dice la palabra, ¿no? Porque imagen somos de carne y hueso, como Jesús se hizo como Dios se hizo, a través de Jesús de carne y hueso, somos su imagen, somos de carne y hueso, pero tenemos que ser semejantes, y esa semejanza es la que tenemos que luchar día a día, para ser semejantes a Dios, para tener esos frutos dignos del Espíritu, ¿no? Que es la mansedumbre, la paz, la templanza, la paciencia, el amor, la fe. Todas esas cosas es trabajar día a día. Así que de eso se trata este tiempo, para que dije, ¿no? Este tiempo de Pascua, de reflexionar y corregir nuestra vida. El devocional de hoy lo titulé "No dejes que aparten tu oído", de la palabra, obviamente. Y como les dije, en un estudio bíblico que dio mi pastor Darío Marcelo Arias, de la congregación Jesús Rey de Reyes, hizo mención al proverbio 28:9, y dice así el proverbio 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, y en este caso la ley es la palabra de Dios, su oración también es abominable.
Y me quedé pensando en este versículo y fui al título del capítulo 28 de Proverbios. Y dice así, el título del capítulo 28 dice: Proverbios antitéticos. Y busqué el significado de la palabra antitético. Y dice así: juicio o cosa, puede ser, que es contrario o que se opone a algo. Y tomé ejemplos, que después lo voy a dar, de los versículos, del versículo 28 de Proverbios 28, el versículo 13. Y dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. Y lo contrario sería: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De eso se trata el capítulo 28. Nos muestra lo que no debemos hacer y lo que tendríamos que hacer para recibir las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Entonces, por eso son proverbios antitéticos. Pero el versículo 9, en el versículo 9, busqué la palabra abominable también. Y dice lo siguiente: que por su maldad es digno de ser abominado. Palabras similares tenemos detestable y aborrecible. O sea, y sabemos, como dije en la introducción, que la palabra de Dios no se contradice. Pero ¿qué hay de esos predicadores que te dicen: pedid todo lo que queréis y os será hecho? Dicen solo una parte de ese versículo, que dice así. El versículo completo dice así, en Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque aquel pastor que a vos te dice: pedile todo lo que vos deseas, pedile, que Dios te va a conceder. Recordad que si no oís, si apartás tu oído de la palabra de Dios, tu oración es abominable, tu oración es detestable. Entonces, no tenemos que apartar nuestro oído de las enseñanzas de la palabra de Dios. Nos tendremos que preguntar: ¿estamos permaneciendo en ella? ¿Soy hacedor de la palabra? ¿Vivo la palabra de Dios? Entonces, si no hago eso, si no permanezco en la vid verdadera, en Jesús, si no soy hacedor de la palabra, si aparto mi oído a las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a pedir todo lo que queremos? ¿Cómo le vamos a pedir a Dios todo lo que nosotros deseamos? ¿Cómo tenemos esa digamos, arrogancia de pedirle a Dios si estamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan? Esa oración para Dios es abominable. Esa oración es detestable, es aborrecible para Dios. Se vienen tiempos difíciles, como dije en la introducción, tiempos complicados, y si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, debemos agudizar nuestro oído para que no nos apartemos de la palabra de Dios. Es importante no apartarse de la palabra de Dios, de la buena enseñanza, de la sana doctrina, para darnos cuenta de qué nos están predicando. Así nuestras oraciones no serán abominables. Si nosotros no apartamos nuestro oído de la palabra de Dios, Dios sí va a escuchar nuestras oraciones, porque Él está viendo que nosotros no nos estamos apartando de sus enseñanzas, no nos apartamos de su ley, no nos apartamos de lo que está escrito.
Muchos pastores toman la palabra con mucha liviandad y te dicen que le pidas a Dios que Él te va a dar, que te va a conceder las peticiones de tu corazón, que todo lo que le pidas, porque es un Dios de amor. Y como dije antes, Dios no se contradice. Como digo siempre, primeramente, Dios es justo y en su justicia nos ama. Y esto es algo, en este proverbio, vemos su justicia. Porque aquel que aparta su oído de la palabra de Dios, su oración no va a ser escuchada, su oración es detestable. Por eso en su justicia nos ama. Y su justicia es la palabra de Dios. Esa palabra que es como espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, los huesos y hasta el alma. Porque es ahí donde la palabra va a transformar nuestra vida. Cuando la palabra nos llega al alma, cuando la palabra nos llega al corazón. Vos podés con certeza afirmar que tu oído no está apartado de su palabra, de sus enseñanzas. ¿Escudriñás lo que te predican? ¿Sos como ese pueblo bereano que ponía a prueba lo que Pablo enseñaba? La palabra que recibís te examina cada vez que vas al culto, te lleva a corregir tu vida, te confronta con tus pecados. ¿Estás siendo edificado por la palabra que recibís? ¿O solo concurres al culto para cumplir, para que se vea tu disfraz de cristiano? Si nos enseñan a encubrir nuestros pecados, nuestro oído se está apartando de la palabra de Dios. Porque hay muchas iglesias que enseñan a encubrir los pecados. Al no confrontarlo, al no sacarlo a la luz y no corregir a esa persona, te enseñan a encubrirlo, el pecado. El Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Por más que Dios renueve sus misericordias cada mañana, si no agudizamos nuestros oídos, no las alcanzaremos. Medita la palabra de Dios, escudriña, estudia su palabra. Si tu iglesia solo te entretiene, tu corazón se va a ir endureciendo. Proverbio 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Jeremías 17:23 dice así: pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz, para no oír ni recibir corrección. Las palabras nos corrigen, las palabras nos enseñan, las palabras nos enderezan nuestros pasos. Nosotros podemos tener nuestros pensamientos, nuestras ideas, pero es la palabra de Dios la que nos endereza en el camino. Si apartamos el oído de la palabra de Dios, toda oración que hagamos será abominable para el Señor. En todo este tiempo de leer la palabra y escuchar enseñanzas de Dios, entendí que Dios nos exige de nosotros que aprendamos a vivir sus enseñanzas. Que las atesoremos en nuestro corazón para mostrar frutos dignos de arrepentimiento, para hacer luz a los que están en tinieblas. Y las iglesias apóstatas no enseñan lo que Dios nos exige, para apartar nuestros oídos de la verdad del Evangelio. Nos llenan de fábula, de palabras vanas, tuercen las Escrituras para su conveniencia.
Busca permanecer en la vid verdadera. Busca ser ese pámpano que lleve mucho fruto. Si no permanecemos en Jesús, seremos como esos pámpanos que se secan y son cortados y echados al fuego. Y cuando la palabra habla de fuego en el Nuevo Testamento, habla del infierno. Juan el Bautista ya lo decía también. El hacha está puesta a los pies del árbol, y aquel que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Recuerda siempre que la salvación es personal y es por fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú apartas tu oído de la palabra de Dios, ¿dónde está tu fe? Porque se apagará tu fe, y sin fe no podemos agradar a Dios. Y tus oraciones serán de abominación para Dios. Hermana, hermano, cuida tu alma con la verdad de la palabra, porque es la verdad que te hace libre. Muchos pastores dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero no predican a Cristo. Muchos pastores dicen hablar de parte de Dios y no viven como Dios quiere en su palabra. Recordemos que Dios pesa los corazones y los espíritus. Primera de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y este versículo fue escrito seguramente hace 1800 años. Y hoy pasa que muchos falsos profetas siguen por el mundo. En este versículo Dios, por su palabra, te autoriza que pruebes a tu pastor, a que escudriñe lo que te está enseñando, a que medites en esa enseñanza, si verdaderamente es de sana doctrina o es anatema. Por los frutos lo conoceréis, dice la palabra de Dios. No es por tener iglesia llena, sino porque se reflejen los frutos del Espíritu Santo en esos pastores, en esos predicadores, que se refleje en él o en ellos a Jesús. El enemigo se metió tanto en las iglesias que se la pasan haciendo cualquier tipo de atracciones con tal de ver sus iglesias llenas. Muchas distracciones y poca enseñanza verdadera. Muchas distracciones y poco arrepentimiento. Muchas distracciones y poco temor de Dios. No hay temor de Dios en las iglesias en estos tiempos. No hay arrepentimiento. No hay búsqueda de la santidad. No hay enseñanza de llevar a las personas a tener esos frutos del Espíritu. Algunos hasta parecen realzar los frutos de la carne en vez de los frutos del Espíritu. Por eso, para ir concluyendo, si quieres salvar tu alma, perseverar en la palabra, en el camino, agudiza tu oído. No dejes que aparten tu oído de la palabra. No dejes que aparten tu oído de la palabra, para que no te ofrezcan los reinos de este mundo, como dije en el devocional anterior, y su gloria, porque muchos te van a ofrecer los reinos de este mundo y su gloria. Esos son los pastores, los falsos maestros, los que hablan palabras vanas, los que hablan fábulas. Agudiza tu oído para hacer tesoros en el cielo, porque es ahí donde Dios te espera. Es ahí donde Dios quiere recibirte, en el cielo. Pero si apartas tu oído de la palabra, tu oración es abominable, dice la palabra de Dios. Debemos agudizar nuestro oído, debemos escudriñar la palabra, debemos meditar en ella para no caer en las redes
de esos lobos rapaces, o en las garras de esos lobos rapaces. Cuidemos nuestra alma, como siempre digo, porque es nuestra alma la que Jesús va a venir a buscar. Es nuestra alma la que Jesús va a venir a buscar. Y si apartamos nuestro oído de la palabra, esa lámpara que tiene que permanecer encendida a través del Espíritu Santo se va a ir apagando, porque nuestro oído se está apartando de la palabra. Es la palabra la que te lleva a tener siempre la lámpara encendida. Es la palabra la que te lleva a tener siempre aceite en tu lámpara. Por eso debemos agudizar nuestro oído, para que no se aparte de la buena enseñanza. No seamos como esas vírgenes insensatas que no llevaron aceite de reserva, de más en sus lámparas, y cuando fueran a buscar, el Señor les cerró la puerta en la cara. Cuidemos nuestra alma, agudicemos nuestro oído con la buena enseñanza, con la sana doctrina. Hay pastores que escuchan a su congregación. Yo lo he escuchado de varios pastores, y de hecho mi pastor también siempre nos dice que si él está en algo errado, que le hablemos, que le digamos, porque si el pastor erra, toda la congregación se pierde, toda la congregación se va al infierno. No hay otro camino. Siempre digo lo mismo, no hay otro camino, no hay un camino intermedio. Está el cielo y está el infierno. Si recibimos mala enseñanza, si apartamos nuestro oído de la palabra, nuestro camino es el infierno. Pero si recibimos sana doctrina, si recibimos buena enseñanza, si esa palabra nos examina nuestro corazón, nos examina nuestra vida, nos corrige, nos lleva a caminar como Cristo quiere que caminemos, nos vamos a mantener en ese camino estrecho, en ese camino angosto. Recordemos que detrás de la puerta estrecha estará el Señor esperándonos. No somos salvos en este momento, sino vamos a ser salvos cuando pasemos esa puerta. Cuando pasemos esa puerta vamos a ser salvos. No dejes que aparten tu oído de la palabra de Dios. Si queremos que Dios incline su oído a nuestra oración, no dejemos que nuestro oído se aparte de la palabra de Dios. Siempre se hará la voluntad de Dios, pero a sus hijos que no se apartan de la palabra, Dios va a inclinar siempre su oído para escucharnos. Y es Dios el que tiene la última palabra para darnos lo que le pedimos. No es porque lo que nosotros le exijamos, o le declaremos, o le decretamos. Pero Dios ve nuestro caminar en el Evangelio, en las enseñanzas. Y Él ve cuáles son sus hijos que no apartan su oído de la ley. Él lo ve. Él ve todo lo que hacemos durante todo el día. Por eso tenemos que tener conciencia de que si le pedimos las cosas, tenemos que saber
que si no estamos caminando como Dios quiere que caminemos, ¿qué derecho tengo yo a pedirle? Si yo estoy apartando mi oído a la palabra de Dios. El capítulo 28 de Proverbios es muy lindo para entender lo que Dios quiere de nosotros y para apartarnos de las cosas del mundo. Como dijo mi pastor, debemos apartarnos de las cosas del mundo y acercarnos más a Dios. ¿Y de qué manera nos acercamos más a Dios? No apartando nuestro oído a la palabra de Dios. No apartarnos de sus enseñanzas. No apartarnos de su palabra. Acercándonos más a Dios. Y nos acercamos cuando oímos su palabra, la buena enseñanza, la sana doctrina, como Pablo le decía a Timoteo. Así que, hermanos, espero que podamos reflexionar sobre este proverbio, porque tenemos que reflexionar y meditar y pensar si estamos recibiendo buena enseñanza de las Escrituras. Si no nos están llevando a apartar nuestro oído de la palabra de Dios. Yo encontré un buen lugar y a pesar de que está a miles de kilómetros, siento que pertenezco a ese lugar. Y mi iglesia es la congregación Jesús Rey de Reyes, en Comodoro Rivadavia. Y cuando yo les digo a la gente, ¿dónde me congrego? Me dicen, ¿tan lejos te congregás? Porque recibo buena enseñanza. Recibo sana doctrina. Me llevan a corregir mi vida cada día. Y eso es lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Recibir la sana doctrina, recibir buena enseñanza. No dejes que aparten tu oído de la verdad. No dejes que tu oído se llene nada más de cosas vanas y de fábulas. Porque es ese momento que tú le pides a Dios, a una oración te va a decir, ¿qué estás oyendo? ¿Qué palabra estás oyendo? ¿Por qué me pides a mí si yo no soy el Dios de donde vos te congregás? Busquemos ese lugar donde no aparten nuestro oído de la palabra de Dios. Termino con la cita de Charles Spurgeon, que dice así: busca ese evangelio, el que no te aparta de Dios, de su palabra, que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Ese es el evangelio que te hace meditar, te hace corregir, te hace transformar tu vida, te la cambia. El evangelio que transforma tu vida es el de la sana doctrina. Y cuando lo hayas encontrado, dice, préstale toda tu atención. No te quedes solamente con encontrar el lugar, sino sigue buscando de Dios, préstale atención. Recibe esa enseñanza, atesórala en tu corazón. Crece en el evangelio con esa buena enseñanza. Y dice, déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Porque esa es la enseñanza
Cuando tú encuentras un lugar de sana doctrina, de buena enseñanza, es cuando se cumple la palabra que dice que la palabra es espada de dos filos y penetra hasta las coyunturas, hasta los huesos y hasta el alma. Por eso Spurgeon dice, déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor, dice, que su evangelio, que esa palabra, que esa sana doctrina sea absorbida por tu alma, porque es tu alma la que tenés que preservar. Porque el que persevera, dice la palabra, en la palabra, no en la fábula, ni en las cosas vanas, ni en las historias de viejas, sino el que persevera en la palabra, ese será salvo. Que la palabra sea de bendición. Le doy gracias a todos los que estuvieron ahí, a mis hermanos de allá de Comodoro, a Joaquín, a Silvia, al pastor, a Fabián, a la pastora Carolina, a Ángela de Corrientes, a mi tía que está ahí, a mi mamá que también está ahí, tan firme. Le doy gracias por haberme escuchado, gracias por haber estado de ese lado, gracias por haberme enseñado todo lo que voy aprendiendo cada día. Que la palabra sea de bendición, que la podamos atesorar en nuestro corazón. Y como dice mi pastor siempre, que la palabra nos examine y podamos corregir nuestra vida. Que para eso es el Evangelio. Para corregir nuestra vida y caminar como Jesús quiere que caminemos. Que tenga una semana de bendición, una semana de paz, de victoria en el Señor, que podamos empezar una semana bendecida. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, el sábado que viene, sí, a las 18 horas. Nos vemos. Le doy gracias por haber estado de ese lado. Dios los bendiga grandemente, grandemente los bendiga a cada uno de mis hermanos y a los que van a escuchar y a los que van a compartir, que reciban la palabra, que Dios los bendiga. Nos vemos hasta el sábado que viene, Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Dios los bendiga.